En el texto de hoy, Éxodo 20:12, leemos, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este quinto mandamiento es el primero de los mandamientos sobre las relaciones. Nos dice que el primer y principal fundamento de las relaciones humanas, a los ojos de Dios, es la piedad filial. Nos dice que el fundamento de las relaciones humanas es dar las gracias a tus padres, por darte a luz, por criarte, por hacer de ti lo que eres hoy y devolverles ese favor. Y es el único mandamiento activo de los mandamientos sobre las relaciones. En los 10 mandamientos, todos los demás mandamientos sobre las relaciones dicen, no deberás, pero solo el quinto mandamiento sobre la piedad filial dice, deberás. Esto significa que debes buscar y practicar activamente la piedad filial, y a diferencia de los otros mandamientos, este mandamiento de la piedad filial hacia los padres viene con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que os vaya bien, y que viváis mucho tiempo sobre la tierra. Es una especie de incentivo. Es un mandamiento que Dios quiere asegurarse de que cumplas. La razón por la que Dios dio el mandamiento de honrar a los padres como primer mandamiento para los humanos es que, honra a Dios como honras a tu padre y a tu madre. En otras palabras, honrar a Dios y honrar a los padres son la misma cosa, y honrar a los padres puede ser una medida de honrar a Dios. Yo no los elegí, yo nací de ellos. Y ellos son mis padres, y no puedo decir, ¿por qué me diste a luz si yo no te elegí? Así que honren, no sé lo que es, y responsabilízate de mí. Con este tipo de valor y pensamiento, no puedes honrar a Dios. Si no me elegiste, pero Dios me hizo, deberías ser capaz de estar agradecido y honrarme. Eso es lo básico de la humanidad, el camino correcto. Así que honrar a tus padres no es algo que puedas hacer o no hacer. Honrar a tus padres es un mandato estricto de Dios que debes hacer. Si existe el amor más grande del mundo, es el amor de una madre. Muchas de las cosas que Jesús dijo sobre el amor de Dios en parábolas que la gente podía entender eran sobre el amor de los padres. En Lucas 15, Jesús contó la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo sale del país en contra del amor y el consejo de su padre, y vive una vida de vicio y libertinaje, y vuelve a casa convertido en un mendigo. Va a ver a su padre y le pide que lo utilice como uno de sus siervos. En su mente rondaba el pensamiento de que su padre podría echar el cerrojo y echar la llave, y negarse a recibirle. Incluso podría enviar a sus sirvientes tras de mí, y puede que ni siquiera quisiera verme la cara. Así que la decisión del hijo pródigo fue, si me tratas así, no tengo nada más que decirte. Así que solo voy a estar agradecido, si vas a ser generoso y me vas a utilizar como uno de tus sirvientes. Pero cuando regresó con esa determinación, la reacción de su padre fue completamente distinta de la que el pródigo esperaba. Reconoció de lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, le dio la bienvenida y lo aceptó de buen grado. Un niño no sabe realmente lo que es el amor paterno, hasta que se convierte en padre. Por eso, el amor más grande de este mundo es el amor de los padres. Sí, después del amor de Dios, el amor de los padres es el amor más grande. David tenía un hijo llamado Absalón, que era muy intachable y guapo. David confiaba en él, pero este hijo se rebeló contra su padre, porque tenía la perversa idea de que iba a ser rey, y por eso él y sus partidarios se levantaron contra él. A David le pilla desprevenido, y no tiene más remedio que huir para salvar la vida. Cuando la situación está algo controlada, el ejército de David y el de Absalón se enzarzan en una fatídica batalla. Pero incluso en medio de esto, David dice a sus hombres mientras van a la batalla, no penséis en mí. No matéis a mi hijo Absalón por mi causa, dice a sus hombres en el campo de batalla. Mientras la batalla avanza, Absalón atraviesa el bosque a caballo, solo para que su larga cabellera quede atrapada en un roble, dejándolo colgando de la rama. Un soldado de David que presenció la escena informa de ella al general Joab. Podía haberlo matado, pero no lo hizo, porque así se lo había ordenado el rey David. Pero en cuanto Joab recibió el informe, arrojó su lanza al corazón de Absalón para poner fin a la guerra rápidamente. Y ese fue el final de la guerra. David había ganado. David pudo continuar en el trono. El país estaba en paz. ¡Qué gran noticia! Pero cuando David oyó el informe de que Absalón había muerto, no se alegró. Hijo mío Absalón, se lamentó, preferiría que no hubieras muerto tú, sino que hubiera muerto yo. Punto. Y lloró. Cuando los soldados de David regresaron de la batalla, en lugar de alegrarse por su victoria, la hierba estaba muerta. No es el hijo filial el que murió, no es el hijo derrochador con un futuro prometedor. El que murió es el hijo que traicionó a su padre, es el hijo que corrió hacia su padre con una espada para matarlo y, sin embargo, aunque un hijo tan despreciable está muerto, el padre siente lástima por él, pensando que habría sido mejor que muriera. Se culpa a sí mismo, diciendo, le enseñé mal y se volvió así, y luego llora. Este tipo de corazón paternal es el corazón de Dios. Por eso Dios quiere que nos arrepintamos y volvamos, por muy equivocados, desagradecidos e inmundos que seamos. Cuando volvemos, nos perdona sin reparos. El amor de Dios es mucho más grande y amplio que el amor de una madre. Y no hay nadie a quien no pueda abrazar. En primer lugar, ¿por qué los hijos deben honrar a sus padres? Porque los padres son los representantes de Dios. Entonces, ¿por qué los padres son agentes de Dios? En primer lugar, porque cuando Dios nos creó, lo hizo a través de la voluntad y el cuerpo de nuestros padres.
No nacemos por voluntad propia, sino por la voluntad de nuestros padres. En ese sentido, los padres son como colaboradores en lo que Dios está haciendo. Además, la razón por la que los hijos honrarán a sus padres es que en el hogar, que es el lugar donde se enseña la vida, los padres son maestros en nombre de Dios. En otras palabras, debido a que los padres están en la posición de enseñar la voluntad de Dios en nombre de Dios, los hijos deben obedecer la autoridad de sus padres y honrarlos. En ese sentido, cuando los hijos honran a sus padres, están honrando a Dios. ¿Cómo deben obedecer los hijos a sus padres? ¿Es una obediencia incondicional o hay un límite a su obediencia? En Efesios 6, 1, 4, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los hijos no deben obedecer y honrar a sus padres incondicionalmente. Hay condiciones y límites, y esas condiciones y límites están en el Señor. ¿Qué significa? En la voluntad del Señor. Así que cuando un padre ordena a un hijo hacer algo que no está en la voluntad del Señor, como robar, adorar ídolos, o no ir a la iglesia, el hijo no debe obedecer. No debe obedecer incondicionalmente, sino obedecer lo que está en la voluntad del Señor. Y cuando obedecemos a nuestros padres en el Señor, Efesios 6:1, lo hacemos porque es correcto, lo que significa merecido o natural. Porque cuando obedecemos a nuestros padres en el Señor, agradamos al Señor y a ellos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dice Colosenses 3:20, Jesús dio el ejemplo de obedecer a sus padres desde pequeño, hijos. Obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, dice Lucas 2:51. Deberíamos seguir el ejemplo de Jesús y obedecer las palabras de nuestros padres. Sin embargo, cuando no honramos a nuestros padres y los desobedecemos, estamos despreciando al Señor y seremos juzgados por Él. En Proverbios 30:17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Por otro lado, cuando obedecemos y honramos a nuestros padres, se nos prometen grandes bendiciones. En el texto de hoy, Éxodo 20:12, dice, Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mira a Isaac, que obedeció a su padre Abraham sin oponer resistencia, hasta el momento en que Abraham lo ató con cuerdas para ofrecerlo como holocausto a Dios, sacó su cuchillo y apuntó a Isaac. El respeto de Isaac por sus padres le trajo grandes bendiciones. En Génesis 26, se nos dice que Isaac fue rechazado. Cuando Isaac cavó un pozo en el desierto, brotó agua donde quiera que cavó. Así Isaac se hizo fuerte y vivió hasta los 180 años. Siguió la fe de su padre Abraham hasta la bendición de la vida eterna. ¿Por qué Dios da tales bendiciones a aquellos que honran a sus padres? Es porque aquellos que pueden honrar a sus padres visibles, físicos, pueden honrar a su Padre Celestial invisible. En segundo lugar, ¿cómo debemos honrar a nuestros padres? ¿Cómo debemos honrar a nuestros padres para agradar a Dios? Debemos honrar a nuestros padres como honramos a Dios. Esto se debe a que los padres no son Dios, pero son un sustituto de Dios. Honrar a nuestros padres como lo haríamos con Dios significa que debemos respetarlos sinceramente y valorarlos. Cuando somos jóvenes, tenemos una actitud de total dependencia y obediencia hacia nuestros padres. Pero el problema comienza cuando llegamos a la pubertad. Cuando llegas a la pubertad, tu visión del mundo empieza a tomar forma. Y la manera obediente en que solías pensar y tratar a tus padres cambia. Cambia, tanto positiva como negativamente. Y vuelve a cambiar cuando te vuelves independiente y autosuficiente. Tu mente cambia, aunque tú no quieras. Al pasar por este proceso, cambias la forma en que honras y respetas a tus padres. Es este cambio de actitud lo que Dios ordena: honra y respeta a tus padres. Sin reservas, o, para decirlo sin rodeos, no los dé por sentado solo porque eres mayor. Fíjate en José, el hijo de Jacob. José no había hecho nada malo, pero debido al favoritismo de su padre, Jacob se convirtió en el blanco de la envidia y los celos de sus hermanos. Fue odiado y vendido como esclavo por sus hermanos, por lo que José se enfrentó a muchas dificultades en Egipto. Por la gracia de Dios, José llegó a ser primer ministro de Egipto. Pero vivió mucho tiempo como esclavo, y ese largo tiempo permitió que creciera su resentimiento. Cuando se convirtió en primer ministro, podría haberlo utilizado como una oportunidad para vengarse. Además, cuando hubo una larga sequía en los alrededores de Egipto, sus hermanos, que lo habían vendido como esclavo, acudieron a él por iniciativa propia. Esto podría haberse visto como una oportunidad de oro para ajustar cuentas. Pero José no hizo eso. Según la historia Génesis 45, se rebeló a sus hermanos y los perdonó. Podría haberse resentido con su padre por haber provocado el odio de sus hermanos, pero en lugar de eso, confía en sus hermanos para que le traigan a su padre. En Génesis 45:13, dice, haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. De este modo, José fue un hombre obediente que honró y respetó sin falta a sus padres. Este respeto y honor inquebrantables deben expresarse con hechos.
no con palabras, para que se cumpla el mandamiento. Los fariseos pervirtieron el mandamiento de Dios sobre honrar a los padres, haciendo una excepción al mismo. Jesús lo señaló en Mateo 1, 5, 5, 6, porque vosotros decís si alguno dice a su padre o a su madre, me ha venido de Dios para hacerme bien, no tiene necesidad de honrar a su padre o a su madre. Porque por vuestra tradición abolís la palabra de Dios. Y Mateo 15, 9, pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Los fariseos se aferraban a la letra de la ley, pero al añadir su propia interpretación tradicional, en realidad, la infringían. En otras palabras, hacían hincapié en el honor de los padres en sus palabras, pero no en sus actos. Jesús les reprendió por esta actitud. Honrar a los padres no es solo cuestión de palabras, requiere acción, como demostró José, y el honor sin acción no es honor. Que honremos a nuestros padres con acciones, no con palabras. ¿Por qué, entonces, debemos honrar a nuestros padres? En primer lugar, porque Dios me ha redimido. En Deuteronomio 15:15, dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy, antes de dar el mandamiento de honrar a los padres. Moisés dice, te acordarás, ¿qué dice? En Éxodo 20, cuando Dios dio los 10 mandamientos a través de Moisés. Dijo por qué dio los 10 mandamientos, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Por qué Dios dio a los israelitas los 10 mandamientos? Porque te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En otras palabras, los 10 mandamientos no fueron dados como condición para la salvación. Fueron dados porque nos hemos convertido en un pueblo salvado. El mandamiento de honrar a nuestros padres tampoco es una condición para la salvación. Ya nos hemos convertido en un pueblo salvado, y debemos vivir honrando a nuestros padres. Por lo tanto, este mandamiento de honrar a nuestros padres es dado a aquellos que han experimentado la gracia del Éxodo, aquellos que han sido liberados del pecado y de la muerte. Por lo tanto, debemos honrar a nuestros padres con gratitud, porque estamos abrumados por la gracia de la salvación. En segundo lugar, debemos honrar a nuestros padres, porque es un mandamiento de Dios. En Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No es algo que se pueda hacer o no. No es algo que se pueda hacer o no, es un mandato activo que debe ser obedecido. Debido a que honrar a los padres es un mandamiento de Dios. Aquellos que no honran a sus padres son considerados por Dios como malvados y rebeldes. Así que Deuteronomio 2:1, 1:8, 2:1 dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciera, dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá así. Quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel lo oirá, y temerá. Debemos honrar a nuestros padres simplemente porque ellos nos dieron a luz. Pero Dios incluso nos ordena honrar a nuestros padres. Por lo tanto, que seas una persona que honra a sus padres ante Dios. 3. En tercer lugar, ¿cómo debemos honrar a nuestros padres específicamente? Debemos honrar a nuestros padres teniendo cuidado de no faltarles al respeto. En Proverbios 23:22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejecier, no la menospreciese. Obedecer es escuchar y obedecer. Honrar a tus padres empieza por escuchar lo que tienen que decir. Queremos que escuches lo que tienen que decir. Ese es el principio de la piedad filial. Cuando eres mayor, tienes mucho que decir. La gente se pone enferma cuando no puede decir lo que quiere decir. Cuando te haces mayor, hablas mucho por vejez. Cuando les escuchas, hay muy pocas cosas nuevas, la mayoría de lo que dicen ya lo sabes. Pero lo dicen con gran emoción, y es importante escuchar. Aunque lo sepas todo, deberías considerar una bendición poder escuchar hoy las voces de tus padres. Cuando fallezcan, ya no podrás oír su voz. Así que cuando te hablen, debes escucharles con gratitud. Por supuesto, es mucho más difícil escuchar que hablar. No sabes lo difícil que es escuchar. Es duro, es difícil, pero espero que escuches a tus padres. No los taches de equivocados, no les digas que se equivocan. No les digas que son tonterías, simplemente escucha. Si dicen algo improductivo, no te lo tomes a la ligera, pero escúchales. Por favor, escucha mis pensamientos, y por favor, escucha mis frustraciones. Escuchar es el principio de la piedad filial. Por mucho dinero que te demos y por muy buen ambiente en el que vivas, si no escuchas a tus padres y los tratas con respeto, no estás siendo filial. Sé un hijo que camina en la verdad y en la fe. 3 Juan 1:3, 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. De cómo andas en la verdad. Nada me complace más que oír que mis hijos caminan en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? Es un buen andar de fe en Jesús, quien es la verdad. Si un hijo no camina en la verdad, no importa el éxito que tenga. Porque todo éxito sin fe se desmoronará y finalmente caerá en la destrucción eterna. Solo será una preocupación y una carga constante para los padres. Es importante reconocer las dificultades de los padres, y es bueno llevarlos en giras filiales. Pero esa no es la esencia de la piedad filial. Lo que es más importante es apreciar la verdad y vivir en la verdad.
Debes apreciar la palabra y vivir en la palabra, aunque el negocio de tus hijos sea exitoso y ganen mucho dinero. Si no guardan santamente el día del Señor, sus padres sufrirán. Sin embargo, si ellos luchan por vivir en la verdad y vivir de acuerdo a la palabra, aunque sea difícil financieramente, ellos estarán felices y gozosos, por causa de sus hijos. En Proverbios 23-24, dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio. Se gozará con él, los padres que tienen hijos de fe. Estarán gozosos por causa de sus hijos. Nosotros debemos ser hijos que traigan este gozo. Proverbios 17-25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz, y Proverbios 23-25 dice, alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. ¿Sabes quién es un hijo necio? Aunque vayas a la Universidad Nacional de Seúl y llegues a ser médico, tú eres el que causa problemas en el corazón de tus padres y dolor en el de ellos. ¿Cómo puedes entonces complacer a tus padres sin causarles preocupación? Si encuentras buenas condiciones y os conocéis y formáis una familia, pero en un día ficticio gruñís y os peleáis, estás causando preocupación a tus padres. Si estás casado, debes vivir bien, y no digas delante de tus padres que no la tienes. Puede que el hijo lo acabe de decir, pero el padre que lo oiga y vuelva a casa no podrá dormir esa noche. Con acento agudo ese es el corazón de un padre. Vive como si no lo tuviera. En Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No dejes que tu corazón se aleje de tus padres. No hay nada más frustrante y solitario para un padre que eso. La esencia de la piedad filial es el corazón. No importa lo bien que hagas por ellos materialmente. Si tu corazón está alejado de ellos, no es piedad filial. Hoy en día, hay mucha gente que se asegura de enviarles dinero para los gastos de la vida, pero su corazón está alejado de sus padres. La verdadera piedad filial consiste en llevar siempre a los padres en el corazón. Que seas una persona dichosa que honra y obedece a sus padres de corazón. En el nombre del Señor.